Tú mejor sabes cómo me siento. A veces ni los pastores saben cómo me siento, ni mis padres, ni mis mejores amigos. Estoy viviendo tan solo o sola últimamente. Y estoy tratando de subsistir en un tiempo muy crítico que estoy pasando. Señor, háblame. Dile, hermano, dile, joven, háblame, Señor. Por favor, háblame. ¿Alguien puede decirle al Señor, por favor, háblame? Háblame. Yo necesito escucharte. Necesito escucharte, Señor. Ven, háblame. Espíritu Santo, tú que estás aquí y no pierdes el control de ningún detalle de nuestra vida, oro a ti, Espíritu Santo, para que manifiestes tu poder y que tu palabra convenza los corazones. Porque tu palabra dice que cuando tú vengas convencerás de juicio y de pecado. Señor, trae orden a muchos corazones aquí. Convence, redarguye, exhorta, alienta, restaura vidas. Oh, maravilloso Espíritu, maravilloso Espíritu de Dios. Tú estás aquí. No eres una paloma que estás volando por encima de nosotros. Eres una persona que nos oye, que te gusta que te adoremos, que te gusta que te amemos y que exaltemos también tu nombre. Espíritu Santo, tú eres el único que puedes hacer encender el fuego para que siga ardiendo en nuestros corazones. Oro a ti en esta tarde y declaro que los corazones y las mentes de este pueblo que está aquí, Señor, es tocado en el nombre de Jesús y es controlado por tu Santo Espíritu. Y declaro tierra fértil para sembrar la semilla de tu palabra, Señor, y que esta a su vez poderosamente hace la obra que tiene que hacer, porque es palabra viva. En el nombre poderoso de Jesús, ato todo lo que estorbe y toda distracción en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que tu palabra y tu señorío se establecen en esta reunión, porque Él es el único que merece la gloria, el único que merece la honra, el único que merece nuestros aplausos, el único que merece una palabra de honor y de gloria. Eres tú, Jesús, nuestro Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Ahí donde está, levanta tu mano y por un momento di conmigo: te alabo, Jesús, te alabo porque puedo hacerlo con libertad, porque me amas. Cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas. Oh, cuánta paciencia has tenido para esperarme, Señor. Esperar que responda y me comprometa contigo. Jesús, gracias por amarme. Si te digo que te amo, quizás me exhortes como a Pedro, pero lo único que puedo decir: gracias por amarme, gracias por amarme, gracias por amarme. Te honramos a ti, Jesús, te honramos a ti, te honramos a ti. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir conmigo amén? Amén. ¿No los oye un poquito más fuerte? Amén. Fue lo único que les entendía a los chinos cuando predicaba. Ellos decían amén. Bueno, me estaban traduciendo en mandarín, pero en China también se dice amén y se dice aleluya. Honraba cuando decían amén. Estaba pensando
que en estos tiempos muchas cosas se miden de una manera tan fácil y sencilla. Podemos encontrar un sistema de medición. Por ejemplo, mi celular, para medir la carga de la batería, siempre cuando está con carga hay una batería ahí en la parte superior, en una esquina, una batería, y va señalando con negro cuando la batería va escaseando. Cuando ya la batería finalmente se va a terminar, pone luces como amarillas, diciéndome que la batería se está descargando, que ya no hay más energía. Y de igual manera, cuando yo entro en la computadora y me conecto al internet, hay una señal que dice, que te mide, puedes entrar, no puedes entrar, tienes cobertura o no hay cobertura. Si por alguna ocasión has tenido problemas con altas temperaturas en tu cuerpo, hay un termómetro que te miden, o sea, que te lo pongan en la boca, te lo pongan aquí abajo de tu axila y van a medir tu temperatura. En tus exámenes en la escuela, para saber tu capacidad intelectual o tu desarrollo educativo, van a hacerte un examen de entrada para saber y medir cómo andas más o menos. Hay tantas formas de medir las cosas en la vida, pero yo me he preguntado, ¿has encontrado la forma de medir cuando Dios se fue de ti? ¿Has medido el termómetro cuando Dios ya se fue de ti? Cuando ya no está contigo, cuando se quitó. ¿Cuántos creen que lo que Dios dice se cumple? La palabra de Dios, cuando Él habla, se cumple. ¿Cuántos creen eso? ¿Ustedes han leído en la Biblia que Dios dice, y me apartaré del pueblo? ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Israel, me apartaré del pueblo? A Moisés se lo dijo, yo voy a mandar mi ángel, yo me voy a apartar, yo no voy con ustedes. Y fue cuando Moisés le dijo, si tu presencia, diga conmigo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Ahora mi pregunta es, ¿Dios se quitó o no se quitó? Sí se quitó, porque Dios lo que dice lo cumple. ¿Has medido? ¿Te has puesto a preguntar si puedes medir en tu vida cuando Dios ya se quitó de tu vida? ¿Cuando Dios ya no está contigo? ¿Has sentido cuando Dios ya no está? ¿Cuando ya no está en la iglesia? ¿Cuando ya no se mueve en un servicio? ¿Has medido eso? ¿Te has puesto a pensar? Dios no está aquí. Dios no está aquí. Y de eso te voy a hablar. 3 síntomas. Tú tienes que saber, si tú quieres saber si el fuego está encendido, tienes que entender esta palabra que yo te traigo esta noche. 3 síntomas que tú debes de saber. Como todas las personas cuando tienen síntomas de una enfermedad, cuando la mujer tiene síntomas de un embarazo, cuando hay síntomas de un dolor de cabeza, de una enfermedad como sinusitis, de cualquier cosa, tú tienes que saber 3 síntomas cuando Dios ya no está contigo. Cuando Dios se apartó de ti. Quiero decirte que cuando Dios se aparta de ti, vas a caer en un caos tremendo. Pero tú tienes que saberlo. No cuando dejas de venir a la iglesia, porque hay mucha gente que está en la iglesia, pero Dios no está con ellos. No cuando dejas de leer la Biblia, hay gente que lee la Biblia y ya no sienten de Dios. Yo no estoy diciendo que dejaste de tocar dentro de una congregación, en una plataforma, porque conozco muchos músicos que tocan por tocar, pero no tienen a Dios en sus vidas. No solo porque estás predicando puede ser una razón que Dios esté contigo. También conozco predicadores que ya Dios no respalda su sermón. Entonces es importante saber cuando Dios ya se ha ido, cuando Dios no está con nosotros. No sé si eso es preocupante para ti, pero para mí sí lo es. Para mí sí lo es. Dios ya no está aquí. Yo estuve predicando en Guadalajara también como un grupo de 15,000, 17,000 jóvenes hace unos años atrás, en un gran estadio. Y Dios me dio un sermón. Y Dios me dijo, diles a ese pueblo de jóvenes que ellos están viviendo un Icabod, la gloria ha sido robada entre ustedes. Dios no está ahí. ¿Creen que es importante entonces tener un templo muy bonito y bien cómodo, tener nuestra casa completa y terminada, un auto,
ganar un buen sueldo en tu trabajo, cada día ir escalando, eso será importante. ¿Qué es lo importante para tu vida? Yo espero que lo importante para tu vida sea si la presencia de Dios está aquí o está con nosotros. ¿No te parece importante pensar si la presencia de Dios está en tu casa? ¿Está con tu mamá? ¿Está con tu papá? ¿Estará ahí la presencia de Dios? ¿Cuáles los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas cuando la presencia de Dios ya no está? Te voy a contar una historia y también te voy a contar el ejemplo de un personaje en la Biblia que nos va a ayudar, que me va a ayudar a mí para saber cuando en un cristiano ya no está la presencia de Dios. La Biblia habla la historia de un hombre que fue un rey, que Dios lo amó tanto y que lo llamó el hombre con el corazón de acuerdo a Dios. Y ese fue David. Y la historia de David tiene mucho que nosotros podemos tocar, muchas páginas de la vida de David nosotros la pudiéramos usar. Y la historia dice que en una ocasión David salió al terrado de su gran palacio y vio a lo lejos una mujer que se estaba bañando. La deseó, la codició y la tomó. Pero para lograr eso tuvo que planear cómo matar al esposo de Betsabé para quedarse con ella. Y dice que le mandó al principal del ejército porque estaban en guerra y le dijo: por favor, pon a este hombre en la retaguardia, que vaya al frente. Yo necesito que él vaya al frente para que muera, para que lo mate. Y planeó todo y murió este hombre. Y posteriormente, cuando él muere, pasó el funeral y va y busca a Betsabé, se casa con ella. Pero dice la Biblia que esto que pasó no fue agradable a los ojos de Dios. Eso que David hizo no fue agradable a los ojos de Dios. Sin embargo, cuenta la historia que un día David tenía una fiesta, estaba en una confraternidad y estaba con muchos invitados, y llegó un profeta y le habló, pero no todo el profeta no estaba invitado a la fiesta. Entonces uno de los guardias de la entrada principal fue rápido al rey y le dijo: rey, está el profeta Natán y te busca, es muy persistente. Nosotros le hemos detenido, le dijimos que le informamos que estás en un banquete, que tienes de todas las personalidades de tu imperio y que no hay momento para que te reciba, pero él insiste que necesita verte. Y le dijo, inmediatamente cuando David oyó profeta, él dijo: de seguro Dios me dijo lo que yo hice matando a Urías para quedarme con Betsabé, su esposa. Y se puso inquieto porque los profetas de Dios recibían revelación. Dios hablaba entonces al pueblo a través del profeta. Entonces David dijo: fui descubierto, supieron, ya el profeta viene a señalarme, o Dios me va a señalar a través del profeta el gran pecado que cometí. Y David estaba inquieto, estaba nervioso, caminaba de un lado al otro. Finalmente le dijo al guardia: dile qué pasa. Y vino el profeta hasta donde estaba, y el rey David le dijo: permítame, vamos a mi oficina para platicar. Lo llevó a un lugar privado y empezaron a platicar. David nada más estaba esperando que le dijera: ahora sé, David, el pecado que cometiste matando a Urías. Sin embargo, le dice: ¿cuál es la premura de leerme, profeta Natán? Él le dijo: es que hubo un hombre que había una familia que tenía una pequeña corderita y que era como la mascota de la casa. Vivía adentro la corderita, los hijos jugaban con la corderita y todos la querían tanto, la amaban tanto. Y hubo un hombre rico, le dijo, muy rico, que tenía miles de corderitas. ¿Qué crees, David? No hizo una fiesta para invitar a sus amigos y no mató
una corderita de las miles que tenía. Fue y quitó a esta pobre gente la única corderita, que era como la mascota de su casa. Fue y se las arrebató. Entonces dijo David, ok, no vine a señalar mi pecado, está hablando otra historia. Dijo David, relájate, David, no está hablando de ti. Entonces David empezó a oír todo el cuento y toda la historia. Y en un momento dijo, miserable hombre, ¿quién es ese para que yo lo aprecie? ¿Cómo pudo ser tan cruel y tan egoísta y tan avaro? Tráiganlo, que quiero verle la cara. Entonces el profeta Natán se levanta y le dice, eres tú. Eres tú. ¿Por qué les estoy contando esto? Esto tiene que ver con el fuego encendido del altar. Entonces David, cuando se sintió que había sido descubierto, él se fue y lloró y dijo, Dios, perdóname, yo soy ese egoísta, ese malvado, y no ha pasado encubierto de tus ojos. ¿Sabes qué le dijo David a Dios? Quítame todas las fronteras que puedas. Es más, si quieres, quítame el trono. En este momento David se quitó la corona, se desvistió de las ropas reales y se puso en silicio y empezó a llorar. Y fue cuando escribe el Salmo 51 y en el verso 8-9 dice, lo único que te pido, que no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Alguien está entendiendo la lección? ¿Qué dijo David? No quites de mí ¿qué? Porque David en ese momento trajo a la memoria la historia de otro rey. Y ese otro rey fue el primer de Israel, Saúl, que había sido ungido por Dios, que Dios lo había escogido entre sus hermanos, que lo había sacado de allá, de donde estaban los almacenes de los trigales, y lo había dicho, ven Saúl, eres el escogido de Dios para reinar. Sin embargo, Saúl no vivió en la voluntad de Dios, no hizo las cosas conforme al corazón de Dios, y a David le tocó ver la experiencia, porque en ocasiones a David lo invitaron al mismo palacio cuando Saúl era perturbado por un espíritu malo. Saúl era perturbado por un espíritu malo, y David venía, y ¿sabes qué hacía David? Le tocaba y le cantaba para que ese espíritu malo se le fuera. David vio a un hombre donde Dios dijo, y me apartaré de él. David sabía en experiencia, por testimonio, qué significa cuando Dios se aparta de nosotros. Cuando Dios se aparta. Jóvenes, ¿estás entendiendo cuando Dios se apartó de ti? A lo mejor tienes trabajo, estás en la universidad, estás para terminar tu carrera, estás en el tope del nivel de amistades, tienes cerca de 3,000 amigos en tu Face, eres tan conocidísimo, eres tan especial en la iglesia, etc. Pero no has entendido cuando Dios ya se apartó de ti, ya no está contigo, no está.
Así se debe de llorar cuando Dios no está. Así, con dolor. Dios no está conmigo. Pero mi pregunta es, ¿a alguien aquí le interesa a Dios en su vida? No los oigo. Porque si les interesa, entonces van a apreciar este sermón. Si Dios no está, ¿cuáles son los síntomas? Quiero que leas conmigo, por favor. Salmo 51. Salmo 51. Verso 10, 11. ¿Ya lo tienen ahí, jóvenes? Verso 10. Léanlo conmigo, todos, por favor, léanlo conmigo. Me dice: crean en mí, oh Dios, todos, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11. No me eches de delante de ti. Wow. No, hombre, jóvenes, no se debe de leer eso así. No deben de leerlo eso así. Fíjate lo que está diciendo David. No quites de mí, ¿qué? No te vayas. Nunca me dejes. Porque yo conozco gente que tú le has dejado. Yo conozco gente que tú le has dejado. He cometido errores. Soy un pecador. Quiero decirte, cuando uno peca, el enemigo siempre te dice: ya, aléjate, ya no vayas a la iglesia. Ya estás acabado, ya. No seas hipócrita, ¿qué más? Y luego te paras ahí por la Biblia, levantas las manos y pides realmente lo que te están pidiendo. Que el Señor reprenda al diablo con todas esas mentiras que él deje. Porque él es un mentiroso. Dice la Biblia: si el hombre peca pero se arrepiente, Dios tiene misericordia. Si confesares con tu boca los pecados, te arrepintieres, Dios perdona. Eso es lo que debe dejar oír en tu mente. Mensaje de perdón, de misericordia. No palabras del diablo que dice: apártate, vete, busca otra iglesia donde no te conozcan. No, uno debe de decir: Señor, es cierto, fallé, pero por favor, no te apartes de mí. No te apartes. No quites tu presencia de mí. David, cuando escribe este salmo, lo escribe sabiendo que al haber fallado a Dios, pecado, Dios se podía apartar de él, como se apartó muchas veces de otros reyes, como lo hizo con Saúl. Ahora, por favor, vuélvete al segundo libro de Samuel. Vuélvete al segundo libro de Samuel, por favor. Capítulo 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Y pasado el luto, envió David y lo trajo a su casa, y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué dice ahí? Fue desagradable ante los ojos de Dios. ¿Lo está leyendo conmigo? Ok, ahora vaya al capítulo 12, versículo 9. Pero voy a leer desde el verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl.
Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Allí un punto y coma. Quiero que leas lo que sigue. Y si esto fuera poco, te habría añadido, ¿qué dice? Mucho más. Wow, qué grande es la misericordia de Dios, ¿no? O sea, si se te hace poco lo que te he dado, te puedo o te podría haber añadido mucho más. Oye, eso es como una espada que se clavó en el corazón de David. Dijo: Dios, no me hables así, no me hables así. Samuel tiene 10 años, mi niño, y a veces que lo tengo que disciplinar por alguna cosa de la escuela, por alguna cosa que no obedeció en la casa. A veces voy a disciplinarlo y Dios me habla primero y me dice: cuando tú te has equivocado, yo te he disciplinado. He hecho lo que tú vas a hacer con tu hijo. Y la verdad le digo: no. Bueno, haz un balance. Nomás te lo digo para que no se me balance. Porque no te hagan algo porque sacas toda la furia y vas contra esa persona. Sí, joven hijo del trueno, hijo de no sé qué, hijo de no sé cuánto. Ojalá que ya no venga a la iglesia, pero si le voy a dar una. Al salir del culto, vas a ver, soy cristiano, pero no soy un estúpido. Pero cuando tú haces, no, o sea, siempre buscando justificaciones, ¿verdad? Siempre buscando, no, es que nada, eres igual que los demás. Por eso a veces actuamos así. Dios le dijo: te he dado tanto, pero te podía haber dado ¿qué? Mucho más. Verso 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Digo conmigo: Dios ve todas las cosas. Dile al joven que está a tu lado: Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. ¿Están de acuerdo conmigo? No los oigo. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios ve todas las cosas. Aunque el pastor no lo mire, tu papá no lo mire, tu mamá no lo mire, pero Dios está viendo todas las cosas. Ahora, verso 13. Entonces dijo David a Natán: porque contra Jehová pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Eso me encanta. Número 1, él reconoció: sí, pequé. Es un buen aspecto para que la gracia y la bendición de Dios no sea parte de tu vida. Es reconocer: fallé, sí, es cierto. Yo quiero contarte una historia. De David podemos encontrar muchos malos ejemplos de historias como las que yo estoy señalando, pero solo David una vez se equivocó. No se equivocó 2 y 3 o 4 veces, no como ciertos de los que estamos aquí. ¡Wow! ¿Cómo batallamos con el mismo problema? Y Dios es tan bueno para perdonarnos, ¿verdad que sí? Y parece que Dios dice: ¿otra vez hiciste lo mismo? Sí, otra vez. ¿Cuántas veces? Pues 70 veces, ¿cierto? Y hasta le multiplicamos al Señor. Si tú dices que 70 veces te vas a perdonar, son las que llevo. 70 veces más 1. Y Dios sigue teniendo misericordia, ¿no es cierto? ¿Cuántos adoran la misericordia de Dios en esta noche? ¿Ok? Entonces, ¿qué le pasa a una persona cuando ya Dios no está con él? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando David escribe en el Salmo: no quites de mí tu Santo Espíritu, quítame el trono, quítame las tierras, todo el poder que me han dado física y materialmente, quítalo. Lo único que te pido: no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso conmueve el corazón de Dios, porque David sabía que si perdía la presencia de Dios, él estaba terminado, él había acabado. Lo había visto en la vida de Saúl. Saúl es el mejor ejemplo que nosotros podemos usar como cristianos. Tenemos que revisar la vida de Saúl, jóvenes, porque muchos están
Saúl, viviendo fuera de la voluntad de Dios, fuera de la presencia de Dios. Dios no está con nosotros, aunque tengamos posición, pero no tenemos autoridad, y son dos cosas diferentes. La posición es una y la autoridad es otra. Puedes tener posición, y posición es que seas líder de los jóvenes, que seas el presidente de toda la alianza juvenil. Es una posición, pero autoridad espiritual es otra cosa. No sé si lo están comprendiendo, jóvenes. Quiero hablarte de 3 síntomas terribles cuando se pierde la presencia de Dios. Y lo encuentro en 1 Samuel capítulo 13. Por favor, estábamos en 2 Samuel, vamos a 1 Samuel capítulo 13. Este capítulo 13 habla de Saúl. En el versículo 1 dice: había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, y empieza a describir todos los hombres de guerra que tenía. Y cuando estaban peleando contra los filisteos, dice que en el capítulo 4: y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. O sea que Israel iba cada día avanzando, por eso los enemigos lo abominaban, no lo apreciaban. Entonces, verso 5: se juntaron los filisteos como 30,000 de a carro, 6,000 de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena de las orillas de la mar, y subieron para pelear. ¿Contra quién? Contra Israel, dice el verso 6. Dice que entonces Israel vio que estaba en estrecho. Saúl era el rey y el pueblo estaba en aprietos. ¿Qué pasó? Se atemorizaron, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán de la tierra de Gad. Se estaban como desertando, le estaban desertando a Saúl. Oigan esto: y algunos de ellos desertaron. El verso 8: y él esperó, Saúl estaba en Gilgal y esperó 7 días, conforme al plazo de Samuel, porque Samuel el profeta le había dicho que él llegaría para ofrecer un holocausto. Verso 9: entonces dijo Saúl: tráigame el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Verso 10: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ese 7º día, cuando Samuel dijo: yo llegaré el 7º día para ofrecer el holocausto, entonces Samuel llegó, y ahí está, salió a recibirle Saúl para saludarlo. Verso 11 le dijo: ¿qué hiciste? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos, y me dije: ahora descenderán y me tomarán. Y yo he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Verso 13: entonces Samuel le dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Verso 14: aquí está el punto: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo. Aquí está el punto: por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Ese es el primer síntoma que vamos a encontrar en un cristiano cuando está perdiendo la presencia de Dios. ¿Sabes cuál es el síntoma? Él ya no va a obedecer la palabra de Dios. Va a sustituir la palabra de Dios. La va a quitar, la va a hacer a un lado. Una persona que se apartó de Dios, su primer síntoma es: ya no va a honrar la verdad, ya no va a honrarla, no va a buscar la voluntad de Dios, no va a preguntar: ¿es Dios que me está hablando? ¿Es Dios que me está dirigiendo? ¿Alguna vez le has preguntado, joven, a Dios si es dirección de Dios lo que tú estás haciendo? ¿O cómo cuesta entender eso? Yo lo digo por experiencia. Yo también viví las edades y las etapas de ustedes. ¿Y cómo me costó? Yo me recuerdo que en el instituto viví con un amigo del mismo compañero del instituto. Una ocasión me preguntó:
Estás buscando la dirección de Dios sobre tu vida. Yo ya estaba estudiando la Biblia y no sabía qué era tener dirección de Dios. ¿Pueden creerlo eso? Pues aunque no lo crean, eso fue mi vida. Yo estaba en el instituto y todavía no sabía si era dirección de Dios. Cuando me dijo, ¿has buscado la dirección de Dios? Le dije, ¿qué es eso? Explícamelo. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo no vas a saber? Apenas en esta semana yo me senté a comer un desayuno con alguien que predica la palabra y me preguntó, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida? ¡Wow! Y es un predicador. Y a mí no me importa ventanear a nadie, mientras no digan nombres. Pero es increíble que tú estés oyendo una predicación y que una persona no sabe siquiera cuál es la voluntad de Dios para su vida. Es uno de los síntomas más importantes en tu vida cuando Dios empieza a apartar. Ese hombre, esa mujer, ese joven, no le interesa la voluntad de Dios. ¿Tú crees que a Dios le interesa estar con él? Dios le interesará estar con una persona que es voluntariosa, que siempre hace lo que quiere, que siempre sale con la suya. ¿Tú crees que a Dios le interesará eso? ¿Dios va a apoyar a una persona así? No lo va a hacer, aunque sea el hijo del pastor y aunque sea el hijo del superintendente general del distrito, quien sea. Si esa persona no sabe la dirección de Dios, si no valora la escritura, si no es lámpara para su camino, si no es luz para su camino, es un síntoma. Dios se ha apartado de él. Tú dices, ay, me voy a casar con el hijo del superintendente. Sí, puede ser el hijo del superintendente, pero puede tener los cuernos más altos que tú. Y no porque sea el hijo del superintendente es un santo para que te cases con él. Tú tienes que saber cuál es la voluntad de Dios. Vamos a traer como pastor de los jóvenes al hijo del pastor Samuel Acosta. ¿Cómo sabes que el hijo del pastor Samuel Acosta camina en la voluntad de Dios por Dios? No porque sea hijo de un pastor podemos pensar que tiene dirección. Necesitamos saber cuando Dios se está apartando de nosotros, jóvenes, y un síntoma es, no se hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y necesitamos volver a hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Dios dijo, voy a buscar un hombre que camine conforme a mi corazón, porque Saúl no hace las cosas como yo le digo. Dios se apartó. Dios se apartó. Y sabes, cuando Saúl, Dios le dijo, por cuando no has guardado lo que Jehová te mandó, tu reino es terminado, es cortado. Como queriendo decir, el pacto que yo he hecho contigo se termina. Yo me aparto de ti. Y sabes, después cuando Dios dijo, me aparto de ti, fíjate, hermanos, fíjate lo espiritual de esta palabra, porque cuando Dios está contigo hay una cobertura espiritual, hay un blindaje espiritual, que aunque vengan demonios, aunque vengan enemigos contra tu vida, Él se levanta como escudo y dice, ahí no me lo tocas, porque es un hijo, es una hija mía, no puedes avanzar, está apartado contigo, la sangre de Jesucristo está sobre ella. Cuando alguien camina en la voluntad de Dios, Dios manda millones de ángeles para que este cristiano, esta chica, siga avanzando, se guarde irreprensiblemente y camine en la fe y en la voluntad de Dios. Dios dice, esa mujer, esa hermana, ese hombre camina conforme a mi corazón, sabe consultarme, sabe oírme. Dios está buscando una generación que oiga a Dios como aquel chiquito que fue llevado a la iglesia y que un día se oyó una voz en su dormitorio que le dijo, Samuel, Samuel, Samuel. ¿A dónde fue Samuel? ¿Con quién? Con el sacerdote. Y otra vez, Samuel, Samuel, no vayas con el hombre, ve a mí.
Samuel, Dios está buscando una generación que oiga, que camine en la voluntad de Dios, no en la voluntad del hombre, no en la voluntad del sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque el sacerdote se había corrompido. Dios ya no estaba con ese sacerdocio. Ya no había palabra, ya no había revelación de palabra para ellos. Dios estaba formando una generación. Jóvenes, Dios te está llamando a ti a ser una generación limpia, santa, no corrompida, no que hace lo mismo que hicieron los que vienen atrás, con los que están quedando atrás, sino una generación que sabe oír verticalmente la voz de su Dios, la voluntad de su Dios. Samuel, Samuel, dale fuerte el aplauso, pero también gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces Dios le habló a este niño cuando estaba en su dormitorio? 3, y las 3 veces fue con el sacerdote, ¿sí o no? Entonces el sacerdote le dijo, no vengas conmigo. Si te vuelve a oír hablar, si vuelve a hablar esa voz, di esto: habla, Señor. ¿Verdad que dice así? Habla, Señor, que tu siervo oye. Esa es la generación que camina en la voluntad de Dios. Habla, Señor, que tu siervo oye. No los oí. Habla, Señor, que tu siervo. Es la generación que Dios está formando, una generación que camina en la voluntad de Dios. Saúl ya no estaba ahí, se había apartado de la cobertura. Entonces cuando Dios se aparta, ¿sabes qué? Quedas a expensas de todos los demonios. ¿Sabes qué pasó con Saúl? Cayó en depresiones. Hay 2 tipos de depresiones. La primera, según los psicólogos, dicen que es falta de una sustancia en tu cerebro que provoca una depresión continua. Pero la mayoría de las depresiones que pasa la gente es porque Dios se ha alejado de ellos y ya no tienen dirección. No hay paz. Jesucristo dijo: no hay paz para los impíos. No la hay. Imagínate, quiero tratar de explicarte un joven en depresión. Pierde el sueño, tiene pesadillas continuamente, se vuelve irritable, corajuda. Está en la iglesia desesperado, esperando a ver a qué hora se va a acabar el culto. Se vive temblando. O si tiene novia o novio, hoy no le digas algo porque ¿qué? Oye, algunos se están identificando, ¿verdad? Joven en depresión, hermano. Wow. Es un síntoma. Se vuelven deprimidos, melancólicos. La melancolía es: a mí nadie me ama, nadie me busca, tengo 3 semanas que no voy a la iglesia, nadie me ha llamado, el pastor de jóvenes no ha venido, el hermano Samuel melancólicos, nadie me quiere, mi mamá y mi papá ni siquiera se han preocupado, tengo 2 días encerrado en el cuarto, me han preguntado qué me pasa. No es bueno que tuvieran tan seriecitos. Cuando yo estaba allá, le estaba orando: Señor, ¿estaría predicando por los ángeles? ¿Serán ángeles? Llévatelos, no los vayamos a contaminar. Depresión. Cuando el hombre deja de caminar en la voluntad de Dios. Número 1, primer síntoma: caerán en espíritu deprimido, melancólico, inseguro, espíritu de envidia.
y me grita, hermano, y para, y aquí se para el carro enfrente para que todos vean que tiene un carro. Llegas a la iglesia y te barran, te empieza a creer. Envidia. Déjame decirte, entre el celo, en David entra un espíritu que a veces corría. Dicen, el rey se está volviendo loco. Rey Saúl, ¿qué le pasa? Agarraba todos los vasos de su parte y los estrellaba en la pared. Tiene un espíritu de celo, de envidia, de rebeldía. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál era la causa? ¿Alguien me puede decir? No lo soy. No lo soy. Dios se había apartado de él. No más digan que eso, Dios se había apartado de él. Dios se había apartado de él. Y le dicen, traigan algo. Alguien que sepa tocar. Y cogieron a David y David tocaba. David tocaba. David tocaba. David tocaba. Y el espíritu malo de Saúl se aplacaba. Pero dejaba de tocar. Y el espíritu volvía y agarró una lanza. Se la tiró a David. ¿Se acuerdan? Y agarró otra lanza tócale, tócale. Decían todos los que veían a David, tócale, porque apenas hacía el rey. Se aplaca. David se acordaba de eso cuando escribe, si algo te puedo pedir, no quites de mí tu presencia. Porque yo conozco un hombre que perdió la presencia de Dios. ¿Están comprendiendo el sermón, jóvenes? ¿Lo están comprendiendo? Dios no estaba con él, porque había sido un hombre que no había caminado en la voluntad de Dios. Muchas veces quiso matar a David por ese espíritu de vacío, de desesperación, de celo, de envidia, de temor, de melancolía. Nadie me quiere, todos me han lastimado. También Saúl dijo, hasta mi propio hijo Natán se fue con mi enemigo. Desconfiaba de su propio hijo. Síntomas cuando Dios se ha apartado de ti. Wow. Número 2, segundo síntoma, confesiones frecuentes. ¿Cómo estás? Pues más o menos. ¿Por qué no has ido a la iglesia? Porque no tengo tiempo. Pero Dios está contigo. Ah, claro. Pero es que te vi el otro día salir de un antro. ¿Por qué? Pequé, pero ya me arrepentí. Esos son los jóvenes que poco a poco van perdiendo la presencia de Dios, porque hasta cínicos aparte se hacen. Es la persona que está a tu lado, no seas cínico. No sé qué malo. ¿No saben que la persona que está a su lado es una hija de Dios? No hay respeto. Dile tú a la que te digo cínico, no hay respeto. Sí, cuando la presencia de Dios se va apartando, el joven empieza a fallar, y todo lo dice. Yo tuve un hermano que cuando en mi iglesia todavía se daban de los testimonios, mira, vino y luego agarró el café, hermanos, pues quiero dar gracias a Dios porque mientras venía en la pecera de mi trabajo a la casa, un hombre me buscó pleito, le pegué para la bendición del Señor, el Señor me ayudó, le gané y lo dejé tirado, pero aquí está.
es cínica. Yo con ganas de que haya un rayo y lo hiciera 1000 pedazos para repartirlo a las aves del cielo. Una persona que poco a poco se va apartando de Dios, hermanos, jóvenes, con frecuencia va a estar fallando. Con frecuencia va a estar fallando. Y como no le pasa nada, ya pecó una vez, no le pasó nada, ya pecó 2 veces, no le pasó nada, siguió pecando. Curiosamente, Saúl un día, después de que ya Dios le había dicho, tú no caminas en mi voluntad, tú eres un hombre, un día lo mandó Dios, por favor, y mata a todos los amalecitas, porque es un pueblo que detuvo a Israel y no merece vivir. Dios le dijo, destruye todo. ¿Sabes qué hizo Saúl? ¿Sabes qué hizo Saúl? Los mató a todos. ¿A quién dejó? Al rey. Dejó al rey. Cuando llegó el profeta le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dios dijo que destruyeras a todos. Pues dije, aquí Amalek. Y todo lo bueno lo hemos traído para ofrecerlo a Dios. Le dijo, se complace Dios más en sacrificios en que tú le obedezcas. Obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl ya no caminaba conforme al corazón de Dios. Saúl caminaba conforme a su corazón. Saúl hacía lo que su corazón le dictaba. Saúl ya no obedecía al sacerdocio, ya no obedecía a Dios. Un hombre que no obedece la voluntad de Dios no va a obedecer a su pastor, aunque tú lo busques y le busques y lo llames y digas, este joven, pero son jóvenes que se ha apartado Dios de ellos porque son voluntariosos, porque nunca han consultado a Dios. Y Dios dijo, me apartaré de ellos, y los perturban los demonios, los atacan los demonios y viven en las noches sin dormir, porque Dios se ha apartado de sus vidas. Esos son los síntomas. Joven, mi pregunta es, ¿eso traerá fuego ardiendo en nosotros o solamente viviremos experiencias como la de ahora, de cantar y de decir, Dios estuvo con nosotros? No, Dios no estuvo, Dios está con nosotros, está en mi vida, está en mi casa, está en mi trabajo, está en mis pensamientos, está en mis decisiones, está en mis pruebas, está en mis luchas, está en mis ataques, está cuando estoy enfermo, está cuando nadie está conmigo. Dios está aquí. ¿Cuántos alaban su nombre? Confesiones frecuentes de pecado. Muchas ocasiones he visto jóvenes en la edad llorando, y yo como pastor digo, cómo me gusta ver esa muchacha Soledad llorando allí. Dios la tocó finalmente, y a las cuantas semanas me doy cuenta que estaba llorando porque salió embarazada. Qué equivocación nos damos, ¿verdad? A veces creemos que están llorando porque Dios los tocó, y están llorando porque su pecado ha sido cruel y Dios se ha apartado de ellos. Mira, David, primera de Samuel, estamos ahí, capítulo 24, rápido, vayan conmigo, verso 16. Y aconteció que cuando David acaba de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, no está la voz tuya, hijo mío David. Y alzó Saúl su voz y lloró. 17. Y dijo David, más justo eres tú que yo, que me has pagado. Y dijo a David, perdón, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiendo yo pagado por mal. ¿Se fijan que Saúl está reconociendo? Ahora vayan al capítulo 26, verso 21. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y aquí yo he hecho neciamente, he errado en gran manera. ¿Qué está haciendo Saúl? Reconociendo su pecado, como yo les estoy diciendo. Confesiones frecuentes. Sin embargo, aunque él confesaba, su corazón nunca cambió.
se endurecía más. Qué tremendo es esto, jóvenes. Yo espero que el Espíritu Santo en esta noche te redarguya, porque tú dices: hermano, ni me ha pasado nada, he pecado, ni me ha pasado nada. ¿No te has dado cuenta que tu corazón se está volviendo más duro y más necio delante de Dios? Es cierto, no te ha pasado nada, pero tu corazón hoy está más duro que nunca, necio. Aún así, vienes al culto, levanta las manos, y no dudo que hasta que el Espíritu Santo te haga hablar en lenguas y empieces a hablar y adores a Dios. Dios está conmigo. ¡Ay, qué cultazo! O sea, apenas la semana hizo lo que ni te imaginas, y vino al culto de la compra y ¡wow! Dios está conmigo. Quiero decirte que Saúl también vivía esas mismas etapas.